¿Por qué las izquierdas peruanas están tan divididas? ¿Es cierto que los sureños votan mayormente por la izquierda? ¿Qué otras razones explican el declive de este espectro político? Quédate hasta el final para saberlo. Antes de empezar, quiero decirte que he habilitado la pestaña miembros del canal para que, si te gusta este tipo de contenidos, puedas ayudarme con este proyecto y de paso tener acceso a contenido exclusivo como un boletín científico mensual con todos los avances y publicaciones en ciencias sociales desde el nivel 2 y videos exclusivos desde el nivel 1. Primero, te recomiendo ver mi serie de videos de historia de la izquierda en el Perú, donde hablamos de los orígenes de la izquierda peruana y su evolución histórica. Puedes encontrar el link en la caja de la descripción, así como todas las fuentes usadas para la elaboración de este video. La izquierda política en el Perú es un caso sumamente interesante porque en general se ha caracterizado por su ciertamente extrema desorganización y desarticulación, lo que la vuelve vulnerable e incapaz para generar consensos dentro de su mismo espectro político. La izquierda a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI ha buscado promover sus programas políticos y sus intereses y en particular ha buscado reducir la desigualdad social a través de distintos métodos y también a través de distintas ideologías articuladas y no articuladas. Los estudios especializados consideran dentro de la izquierda peruana a partidos y movimientos políticos que se reconocen a sí mismos como izquierda, por ejemplo el extinto Frente Amplio, Juntos por el Perú o Perú Libre, y a aquellas organizaciones y movimientos sociales, civiles y culturales que promueven programas con el objetivo último de reducir la desigualdad social. Aquí entrarían los sindicatos, los frentes de defensa, las federaciones de trabajadores, etc. Ahora, la izquierda ha tenido y tiene un grave problema que ciertamente no puede controlar. El problema es que este espectro político refleja la historia del pueblo peruano con todas sus divisiones internas marcadas por orígenes, clase e idiosincrasias distintas. Para ilustrar esto les voy a contar brevemente el funeral de Emiliano Huamantica en 1964, un líder sindical cusqueño del siglo XX, cuando el Cusco era más parecido a un pueblito indiano que a una ciudad. Esta información la pueden encontrar en el libro Cusco, Tierra o Muerte de Hugo Neira. El juicio final de Emiliano Huamantica. En la Avenida del Sol, los del entierro podían contarse por miles, otros miles observaban desde las veredas, en su mayoría vecinas pobres de la ciudad, salidas de los barrios humildes, de esas casas llenas de gallos, chicos, ruidos y maritornes como los de una ventana española escapada del Quijote. Pero los que pasaban por las empedradas avenidas eran indios o mestizos politizados, es decir, la plebe indígena de la que surgió Emiliano y a la que dedicó su vida. Había diferencia entre los actores y los espectadores. En las aceras, una que otra mujer se enjugaba el rostro con la falda de su traje. Un autopatrullero con guardias de aspecto fatigado se adelantaba al cortejo en unos 100 metros. Abría el sepelio un enorme retrato de líder, sobre un fondo claro, los rasgos de un hombre de mediana edad, 50 años, con un pequeño bigote, el rostro de un mestizo. Podía también ser el retrato de un agente viajero, o de una autoridad de aldea comunera, o de un anónimo maestro de escuela, pero un matiz de ruda honestidad le daba incluso en el deforme y gigantesco retrato, peculiaridad y sinceridad a ese rostro que ya conocía la muerte. Tienes que ver a Huamantica, me dijeron en Lima. Vine a verlo, y me encontré con esto, con su juicio final. Luego del retrato seguía una ofrenda floral, naturalmente en forma de hoz y martillo, hecha de flores rojas. Luego, un espacio vacío. Después, mujeres enlutadas despliegan una enorme bandera peruana y otro espacio vacío. A continuación, otro grupo de mujeres también de luto cerrado rodean el féretro. El alcalde y otras autoridades llevan las cintillas negras, señal de poseer el honor de arrastrar el duelo. Cubierto por una bandera roja venía Huamantica. Pude leer con grandes letras, Partido Comunista Peruano, sobre el paño de rojo intenso. Unos 20 pasos más atrás arribaban los féretros de los otros dos compañeros de Huamantica que fallecieron víctimas del accidente de auto. Un bosque de estandartes continuaba a los féretros. Me fue fácil leer en ellos las siglas de casi todas las organizaciones obreras y campesinas más importantes del Cusco. Estaban todos, desde los pequeños gremios de zapateros y electricistas hasta los sindicatos textiles a los que estuvo ligado clasistamente Huamantica. Atentos a este párrafo. Habían cruces y hoces, todos mezclados, lúgubre ofrenda de un pueblo entre paganos
pagano, cristiano y marxista. La multitud mestiza orillando entre iglesias platerescas y pulidas paredes indias tuvo la fuerza suficiente de arrastrar consigo este homenaje barroco y retador hasta las puertas del cementerio, bajo el cielo implacable. El tiempo no existía, importaba el orden de los oradores, el número de los participantes, la confirmación jubilosa pero tardía de la popularidad de Huamantica. Los estudios especializados diferencian a dos corrientes de izquierda bastante marcadas la una de la otra. Primero, una izquierda urbana relacionada a las grandes urbes costeras, cuyo domicilio principal, por así decirlo, se encuentra en Lima y cuyos adeptos proceden de la clase media. Y segundo, una izquierda rural que nace en las urbes provincianas más importantes de la sierra y de la selva. Me interesa hablar más de la izquierda rural porque la otra izquierda ya la exploramos en la serie Historia de la Izquierda. La izquierda rural. La izquierda rural en general no se define conscientemente como de izquierda, pero promueve plataformas de intereses que buscan la reducción de la desigualdad social imperante en los territorios de la sierra y selva peruanas. Sus programas de acción política durante el siglo XX se han dirigido a elaborar una respuesta frente a la actividad de las empresas mineras en el territorio rural, la explotación de los campesinos y la persistente extrema pobreza, así como la exclusión y discriminación sistemática por parte del sistema político formal y eminentemente urbano. En este ámbito de la izquierda podemos encontrar organizaciones sociales como los sindicatos y frentes de defensa territoriales, así como partidos políticos formales, informales e ilegales. Entre estos últimos ubicamos a Sendero Luminoso. La izquierda rural tuvo un impacto profundo de Sendero Luminoso a través de una dinámica que mezclaba amenazas, coacción y amedrentamiento por parte de los terroristas para obligar el apoyo de los izquierdistas que no tomaron la lucha armada como bandera. Después del orden impuesto por Fujimori y la captura de los principales cabecillas de Sendero Luminoso, el gobierno de Fujimori promovió el debilitamiento y la persecución de las organizaciones sindicales, reduciendo el impacto de la izquierda rural y su capacidad para canalizar demandas sociales. Con el retorno de la democracia, los sindicatos y organizaciones sociales en general participaron progresivamente en la vida política del país. Sin embargo, persistió una debilidad organizativa generalizada. En paralelo, los grupos derivados de Sendero Luminoso trataron de promover sus agendas en el interior de organizaciones políticas formales y mediante su intromisión en el sindicato educativo a partir del año 2003 a través del Comité Nacional de Reorientación, CONARE-SUTEP, en disputa con otras organizaciones de izquierda urbana como Patria Roja. Con el periodo de bonanza económica derivado del incremento del precio de los minerales a escala internacional y en un contexto de total dependencia de las actividades extractivas heredado de la década de los 90, la izquierda rural volvió a aparecer en la escena nacional a través de organizaciones y movimientos sociales con una agenda centrada en el combate a la contaminación minera, los desplazamientos a causa de las actividades extractivas, el cuidado de los recursos naturales como la fuente de agua, la tierra de cultivo, entre otros temas. Estos movimientos populares soberanistas en general carecen de un contenido ideológico y su capacidad de organización es circunstancial, con objetivos de defensa del territorio en el que se han asentado históricamente sus comunidades. La relación de estas personas con la defensa de sus medios de vida es quizás el eje fundamental de su acción política. Esto no implica necesariamente que no exista participación de individuos con tendencias ideológicas definidas, sino que su influencia en estos conflictos ambientales puede ser catalogada como secundaria. La defensa de los intereses de las comunidades, que claramente pertenecen al sector privado, es el motor de la organización social y política de los frentes de defensa territorial, los paros productivos, los bloqueos de carreteras y las movilizaciones sociales en el interior del país. Acciones colectivas que muchas veces han costado la vida de sus promotores en los enfrentamientos con las fuerzas coercitivas del Estado. Asimismo, la descentralización fiscal impulsada como política de Estado desde el retorno de la democracia, así como el sistema de partidos, promovieron el desarrollo de organizaciones políticas de corte local, provincial y regional que consolidarán una construcción de élites subnacionales con capacidad de gobernar de manera autónoma y velar por los intereses de sus jurisdicciones. En este contexto surgieron organizaciones regionales que progresivamente empezaron a disputar el poder nacional como Alianza para el Progreso desde el ámbito pragmático comercial de orientación política de derecha, pero también organizaciones de izquierda como Perú Libre, con presencia política en el ámbito regional y participación en elecciones del ámbito nacional. Por lo general, las organizaciones que ejercen gobierno en el ámbito subnacional, derecha o izquierda, son objeto de denuncias de corrupción debido a la autonomía económico-financiera que poseen. ¿Por qué las izquierdas urbana y
rural están divididas? Básicamente porque tienen agendas distintas. Por un lado, la izquierda urbana formal tiene una agenda política progresista que en lo social promueve la reducción de la pobreza, el acceso a bienes y servicios públicos de calidad, un mayor gasto fiscal en programas sociales de apoyo a los sectores menos favorecidos por el modelo económico, el respeto y participación de las minorías, una agenda de equidad de género y empoderamiento de las poblaciones vulnerables, así como una lucha frontal contra la corrupción. Los especialistas describen a este tipo de izquierda como limeña, pues en general su propuesta es de corte intelectual universitario. Sus miembros provienen de la clase media urbana, como es el caso de los partidos Juntos por el Perú, Nuevo Perú y una serie de colectivos de izquierda ligados a universidades públicas y privadas de las grandes ciudades costeras. Por otro lado, la izquierda rural presenta una mixtura de posiciones políticas y culturales que tienden a diferir de sus pares urbanos. Se trata de proyectos que se asientan en organizaciones de base popular como sindicatos, organizaciones culturales, frentes de defensa territoriales, movimientos locales y regionales que tienen una relación directa y material frente a la acción de las empresas mineras en el territorio de la costa y sierra peruanas, y que por este motivo tienden a exigir con mayor contundencia un cambio de modelo económico mediante reformas profundas en el Estado para la inclusión de los sectores históricamente excluidos de la toma de decisiones políticas. El origen distinto de estas dos corrientes principales en el interior de las izquierdas peruanas determina también su cosmovisión y naturaleza de forma crucial. Por un lado, la izquierda urbana se ha caracterizado por estar vinculada, ya sea por parentesco o por relaciones sociales diversas, a las élites de poder en las grandes ciudades costeras, con las cuales comparte su procedencia socioeconómica, su formación académica, muchas veces en universidades extranjeras, sus creencias o descreencias religiosas, sus características étnicas y culturales, mujeres y hombres blancos y criollos por lo general, así como su familiaridad con formas productivas, tecnológicas y mercantiles que promueven un relacionamiento sujeto-objeto con la naturaleza. Por otro lado, la izquierda rural tiene un mayor arraigo con las cosmovisiones andina y amazónica heredadas por las comunidades originarias del territorio peruano. Otras características son la precariedad en la educación pública, universitaria o básica rural, con la que se han formado debido a las limitaciones económicas, en muchos casos de pobreza extrema. La exclusión y discriminación sistemática que ejerce la sociedad urbana, los métodos productivos ancestrales no tecnológicos con los que sostienen su economía y la relación sujeto-sujeto frente a la naturaleza en lugar de una relación mercantilizada. Sus características étnicas y culturales incluyen a mestizos e indígenas con diversos marcos culturales y étnicos. Ahora, ¿todas las izquierdas son radicales? Según los especialistas, un elemento crucial para clasificar a las izquierdas peruanas es su capacidad de generación de consensos y establecer diálogos entre las mismas organizaciones políticas y sociales, así como la administración pública y las autoridades políticas del Estado. Esta dimensión de la clasificación de las izquierdas es transversal a los ámbitos urbano y rural, pues el mayor grado de consenso dentro de las izquierdas peruanas se ha encontrado en la Izquierda Unida de los años 80, el Frente Amplio del 2016 y Juntos por el Perú del 2021 y los frentes de defensa de los territorios que se articulan de manera autónoma en torno a pliegos de reclamos específicos que son producidos a partir de diálogos entre los representantes de las comunidades y la población. De esta manera, Vázquez Serna propone una matriz de las izquierdas peruanas que te muestro aquí en pantalla, donde el eje horizontal divide a la consolidación ideológico-programática urbano y rural, y en el eje vertical se dividen a si estas están abiertas al diálogo o cerradas en un sectarismo. Ahora, ¿por qué el sur vota casi siempre por la izquierda? No solamente es el sur, sino que también el centro y el corredor andino votan por la izquierda. Si vemos el resultado de las elecciones pasadas, podemos observar lo que los especialistas llaman el voto territorial, donde existe una marcada diferencia entre el voto de izquierda y el voto de derecha. El norte del Perú era considerado el bastión del fujimorismo hasta que nuevos partidos como Alianza para el Progreso y Renovación Popular tomaron parte del electorado del norte del país, cuyos votantes suelen apoyar a candidatos que respaldan al modelo económico heredado por el fujimorismo, es decir, un modelo económico de derecha y de
del libre mercado. Casi en el olvido quedó el norte aprista. Algunos especialistas han indicado que el voto del norte por la derecha se debe a que la costa norteña está más integrada al país y se ve más beneficiada por distintos proyectos como la agroexportación, proyectos que el modelo económico vigente potencia y vuelve a esta zona más próspera económicamente hablando. Por otro lado, el voto sureño es considerado por el resto del Perú como el voto antisistema, el voto radical, el voto rebelde, etc. Pero el voto en el sur no es necesariamente de izquierda o contra el modelo económico vigente, sino un voto que, a través de las urnas, exige más presencia real del Estado y mayor desarrollo. Muchos sureños no buscan la destrucción del Estado o del modelo económico, sino más bien demandan el cumplimiento de promesas, desarrollo inclusivo, respeto por su identidad cultural, respeto por el valor que tienen de la tierra y la comunidad, y quieren una agenda política descentralizada, entre otras cosas. Algunos especialistas han calificado al voto del sur como un voto antisistema, es decir, un voto que va en contra del orden de las cosas y en contra de la política tradicional y en contra de las élites políticas. Las provincias que fluctuaban entre un voto de derecha y un voto de izquierda eran las provincias del centro como Huánuco, Pasco, Ancash y Junín, pero vimos que en las últimas elecciones estas provincias se radicalizaron y se decantaron por el apoyo a Perú Libre. Esto se explica por el trabajo político del Partido Perú Libre, en especial en la zona de Junín, donde el líder criminal de ese partido, Vladimir Cerrón, llegó a ejercer como gobernador regional. Después del desastroso gobierno de Pedro Castillo y del matrimonio entre Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, el sur comenzó a volcar su vista hacia un político antisistema que canalizara todas estas demandas anticentralistas. Antauro Humala comenzó a ganarse el apoyo del sur y sé de buena fuente que ya había tenido conversaciones favorables con líderes políticos importantes en Cusco, Puno, Arequipa y Ayacucho. Tengo una serie de videos hablando de Antauro Humala en este canal, échales un vistazo al terminar este. Tras la disolución del partido Antauro, es decir, Alianza Nacional de Trabajadores y bla bla bla, el voto del sur ahora está volcando su mirada a, y esto lo sé de buena fuente, Alfonso López Chau, aunque como sabemos la política es como el fútbol, no tiene lógica, en especial cuando los ciudadanos votan por emoción, así que todo puede pasar. La fatal arrogancia. El otro gran error de la izquierda, además de no estar unidos y de no haber deslindado de Sendero Luminoso a tiempo en el siglo pasado, y esta crítica va especialmente a la izquierda radical, es que se creen los iluminados que van a crear una sociedad perfecta a modo de utopía donde no exista la miseria, la injusticia, y solo ellos pueden llevarnos a ese paraíso, a ese mejor sistema, el sistema de sistemas, etc. Estos iluminados, que ciertamente tienen buenas intenciones, muchas veces obnubilados por su ideología, no conocen la realidad fuera de las fronteras de Lima o fuera de las fronteras de las grandes urbes. Esto nos lleva al punto en que la izquierda ha intentado sustituir un orden espontáneo que ha evolucionado históricamente en Perú a través de una planificación racional impuesta desde arriba, no mirando objetivamente las condiciones subjetivas y materiales de las personas en el Perú, sino creyendo que porque ellos son iluminados pueden reemplazar valores como la propiedad privada, el comercio libre y el respeto a los contratos por valores igualitarios impuestos, destruyendo en el acto un tejido social y económico que ha demostrado que puede traer alguna forma de prosperidad y bienestar al país. Estoy poniendo un ejemplo de una izquierda radical que quiere destruir todo lo bueno para empezar un país de cero. ¿Cómo la izquierda puede hablar de reformas y cambios revolucionarios si ni siquiera puede unirse para presentar un proyecto programático a largo plazo? ¿Cómo esperan realizar negociaciones políticas si ni siquiera pueden mantener una bancada unida durante 5 años? ¿Cómo pretenden establecer un gobierno si la mayoría de sus prospectos políticos solamente defienden lo que está de acuerdo con sus intereses más pequeños y cortoplacistas? ¿Cómo esperan que los votantes que ustedes dicen defender confíen otra vez en ustedes si han demostrado que son parte del reparto del botín del Estado? ¿Cómo pueden hablar de virtud si gobiernos regionales de izquierda como el de Vladimir Cerrón en Junín han reproducido las mismas prácticas corruptas que critican en la derecha? No basta un discurso transformador ni una retórica constitucionalista que cree un nuevo orden a través de una asamblea constituyente, porque las letritas en un papel no van a resolver los problemas de eficiencia, corrupción y gobernabilidad. Ni la izquierda ni la derecha han logrado consolidar un proyecto de largo plazo, ya que su arrogancia les impide reconocer sus errores y adaptarse a las necesidades reales del país. Pero, ¿tú qué opinas? Hasta la próxima.